Buenos días. Hoy vamos a hablar de los conflictos y de los métodos de solución de conflictos, en especial de los métodos alternativos de solución de conflictos, y nos vamos a centrar en la mediación y dentro de la mediación prejudicial. Vamos a tratar de definir el conflicto, eh, hacer una especie de inventario de los modos de resolución de conflictos, tantos desde la antigüedad. Vamos a tratar también de definir, como dije, el conflicto, de dar sus características y también de los distintos métodos para su solución. Es decir, vamos a reseñar el universo de los conflictos primero. Nosotros decimos que hay un conflicto, o vemos un conflicto, cuando en una relación se perciben los objetivos de ambas partes, de uno o más miembros, como incompatibles. El conflicto se relaciona con la incompatibilidad de objetivos de las partes en una relación jurídica. El género así denota las características de conflicto, es siempre en una relación social, y se diferencian entonces por objetivos incompatibles. Si los objetivos no son incompatibles, lo que tenemos son relaciones de acuerdo o de colaboración. Entonces entendemos que hay relación de conflicto cuando los objetivos son incompatibles y hay relación de colaboración cuando hay acuerdo. Dentro de los distintos periodos, digamos, un progreso indiscutible en una organización de la sociedad estatal se produce al retener y administrar el monopolio de la fuerza. Excluye a los miembros de esa sociedad del uso privado de la fuerza. Así, cumple entonces el Estado un doble error, de disuadir aquellas conductas declaradas prohibidas y además brindar apoyo a sus miembros para resolver los conflictos. Pero este sistema que establece el Estado, que es el sistema judicial, que es un modo de resolución de conflictos, no está disponible en todos los enfrentamientos posibles, sino que en una sociedad se determinan, se eligen qué conflictos van a ser solucionados por el sistema judicial. Cada comunidad soluciona, darle preferencia a cierto tipo de conflictos para establecer el procedimiento judicial. ¿Con qué base? Con la base de criterios axiológicos. Sabemos que hay dos grandes tipos de conductas, las conductas prohibidas y las permitidas. Y dentro de las permitidas están las obligatorias. También, ¿por qué trato este tipo de esta clasificación de la conducta posible? Porque el conflicto también se da en la conducta permitida. Es decir, cuando dos conductas permitidas tienen objetivos incompatibles entre sí, hay conflicto. Ese conflicto queda fuera de la órbita del Estado. Ya no entra en la solución judicial, en el método de solución de conflictos que provee el Estado, que es el método judicial. Dijimos que el ordenamiento jurídico entonces es un método institucionalizado de mediación de conflictos. ¿Y qué conflictos trata? Aquellos que la sociedad, en base a valores axiológicos, elige para ser protegidos por el Estado. En el curso de la historia se desarrollaron distintos métodos, previo al actual, ¿no es cierto?, para la resolución de conflictos. Podemos hacer un inventario de esos métodos. Este inventario que yo les voy a dar es el que hizo Joan Galtung en la reunión de Oslo de conflictos y estudios para la paz. Esos métodos de resolución de conflictos en la historia pueden destacarse, dividirse en violentos y en pacíficos. Los violentos, por ejemplo, la guerra. Está el combate sin limitaciones y luego la guerra limitada. Entre los pacíficos podemos decir los juegos de azar. Violentos las ordalías también. Entre los pacíficos, violentos los duelos privados, no tan lejanos. Entre los pacíficos los debates judiciales, en general todo tipo de debate, los tribunales como método pacífico, las votaciones y los métodos que ahora llamamos alternativos, que son la mediación y el arbitraje.
Bueno, y los amigables, componedores. Hay distintas formas de ver el conflicto. El conflicto puede verse como una crisis y puede verse como una oportunidad. Pero lo que es indiscutible es que el conflicto es un hecho natural, es estructural, es permanente en el ser humano. Es esa situación de objetivos incompatibles se da en forma permanente dentro de las relaciones humanas. Es una dimensión estructural de relación, es como una forma de relación de poderes. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer entonces que el conflicto es un hecho natural, que es estructural y permanente en el ser humano. Erróneamente se los ve a los conflictos como algo negativo. Sin embargo, como dije recién, son connaturales en relaciones humanas y en tanto impliquen un cambio pueden ser positivos. Y en cuanto estén bien gestionados, es una buena herramienta de aprendizaje de vida. Es decir, el problema, el conflicto es la gestión del conflicto, el conflicto mal abordado. Primero, el reconocimiento de la existencia del conflicto y segundo, la forma en que se gestiona ese conflicto. Por eso han dicho, desde el punto de vista de la psicología, observando la teoría del conflicto, que lo bueno o lo malo no es el conflicto en sí, sino la forma en que se lo encara y el proceso que deviene a partir del conflicto. Algo así como el conocido Ibis Pacem para Bellum sería Ibis Pacem para Pacem. Es decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra. En cambio, este nuevo aforismo sería, si quieres la paz, prepárate para la paz. ¿Cuándo nace este medio alternativo, dije yo, que es la mediación? Ah, claro, es uno de los medios alternativos de resolución de conflictos. Dijimos que el Estado establece la resolución de conflictos de aquellos conflictos que elige que va a resolver. El resto puede solucionarse por medios alternativos. Pero también vamos a ver que actualmente los mismos conflictos que trata, que resuelve el Estado, también se pueden resolver por otros métodos alternativos que no sea el método judicial. Por ejemplo, el arbitraje, los amigables componedores y la mediación, la negociación. ¿Cuándo surge este sistema de mediación? Surge a mediados de 1970 en los Estados Unidos de América. En Estados Unidos, no en todos los estados, la mediación es obligación, es obligatoria. Es obligatoria, por ejemplo, en California. Recién en 1989 se establece en Inglaterra, pero es una compañía de mediación británica privada que se dedica a la solución alternativa de disputas. En Francia, recién en 1990 se institucionaliza la figura del ombudsman, que es una forma de alternativa de resolver conflictos mediante la intervención de este ombudsman. En nuestro país en 1992 ya el Poder Ejecutivo Nacional dicta la primera ley que establece el proceso de mediación, el primer decreto de 1480, que declara de interés nacional el procedimiento de mediación como método alternativo de solución de conflictos. Se crea un cuerpo de mediadores, creo que eran 10 mediadores, y entra a funcionar experimentalmente. Ya en 1997 se sanciona la ley que establece la obligatoriedad de la estancia de mediación en los casos patrimoniales. La posibilidad también es de establecerlo como una cláusula contractual, es decir, en materia de contratos, ante la aparición de un conflicto entre las partes, se prevé una cláusula contractual en la cual se establece que se va a mediar el conflicto previo a una instancia judicial. Así como vieron ustedes que podemos establecer una cláusula de arbitraje. Después vamos a ver que en la provincia de Buenos Aires fue mucho después que se establece la mediación prejudicial. Pero de todos modos, ya estamos incursos en la mediación prejudicial, que es la mediación prejudicial obligatoria.
podemos distinguir entonces de la mediación voluntaria, que es la que se establece por una cláusula contractual. Esa mediación voluntaria, las partes en conflicto eligen el o las mediadoras que van a ayudarlos a facilitarles la comunicación y la posible solución del conflicto por ellos mismos, no por un tercero, que como sería el juez. Que sería voluntaria. Pero ahora tenemos en la provincia de Buenos Aires, ya está funcionando hace 9 años, la mediación prejudicial obligatoria. Es decir, para todos aquellos casos en que sean derechos disponibles, previo a la iniciación del juicio, hay que ir a mediación. ¿Cuáles son las características de la mediación prejudicial? Ya nos vamos a centrar ahora en la mediación prejudicial obligatoria. ¿Cuáles son las características? Y siempre lo vemos en relación con el procedimiento judicial. La mediación tiene un contexto más flexible. La figura del mediador, que vamos a ver que tiene que ser neutral, imparcial y las variables que hay dentro de esa neutralidad e imparcialidad, que es quien conduce el proceso de mediación. Tiene en cuenta siempre el tema a mediar, pero también no solo el tema de mediación, sino la relación entre las partes y el interés que hay en mantener esa relación. Implica además un alivio a los tribunales, implica un ahorro de tiempo, de dinero, aumenta el protagonismo de las partes, su responsabilidad, como dijimos, si se aborda bien un conflicto, es un crecimiento de la parte. Y también, ¿por qué decimos que implica un crecimiento de aquellas partes que protagonizan el proceso de mediación? Porque adquieren mayor capacidad para resolver conflictos. Entonces, estos son procesos que decimos de autocomposición del conflicto, porque es fundamental el protagonismo de las partes. Tenemos también otras formas de autocomposición, como la negociación, la conciliación. Y de la heterocomposición, que es cuando interviene un tercero para resolver el conflicto, como en el caso que vimos de arbitraje, amiga de componedores, juicio pericial. Entonces, ya dijimos adelantamos algunas de las características que tiene el proceso de mediación prejudicial y vamos a ver cuáles también son los principios que lo informan. Los principios que lo informan, ya sabemos, están legislados en el orden de la provincia de Buenos Aires y son la confidencialidad, la neutralidad del mediador, que ya más o menos te adelantamos algo, y fundamentalmente, como dijera recién, la confidencialidad y por último el protagonismo de las partes. Dijimos ya que la mediación puede ser prejudicial o voluntaria. La mediación que comienza, ya dijimos, en los Estados Unidos ya por la década del 70, se han establecido varios modelos, distintas formas de llevar el fondo de la cuestión en el proceso de mediación. Tenemos 3 modelos clásicos. El modelo de Harvard, que es el tradicional, que es un modelo lineal, que habla de airear el conflicto y es del caos al orden. El transformativo, sus exponentes principales son Bush y Folger, que son los que sostienen que el proceso de mediación hablan ellos de empowerment, que se traduce habitualmente como empoderamiento, pero en realidad no es empoderamiento en el castellano, la traducción exacta del sentido de la palabra empowerment, que es más potenciar a la parte que está colonizada supuestamente por la otra. Y por otro lado, el reconocimiento que tiene que hacer del otro. Por último, el circular narrativo, de un corte más psicológico, cuya exponente más en nuestro país, mejor dicho, en nuestro país no, pero más conocida en nuestro país o más citada, es Sarah Koch, que se basa este método circular narrativo en las relaciones de las partes.
el protagonista. Vamos a ver que el tradicional lineal, el modelo de Harvard, uno habla y otro escucha. Y el mediador solo facilita el diálogo. No tiene en cuenta el contexto, no tiene en cuenta la historia de las partes. Y lo que trata es de sacar a la luz, airear el conflicto, el caos, para llegar al orden. En realidad, el fin es disminuir las diferencias entre las partes, aumentar el objeto del conflicto, perdón, las partes, aumentar las semejanzas. Este modelo, el modelo de Harvard, se centra en lograr el acuerdo. En cambio, el modelo transformativo que admite probabilidad de causas, que como dijimos, el método es potenciar el protagonismo de las partes, que eso es el empowerment, le repito, no confundan con empoderamiento. El empowerment es potenciar el protagonismo de las partes. Y el reconocimiento, ¿qué es? El reconocer también el coprotagonismo del otro. Y no tiene ya por meta solamente el acuerdo, sino transformar a las partes. La relación tiene más en cuenta que el llegar o no en el acuerdo. El circular narrativo, que vimos el de Sarah Kopp, se basa en la teoría de la comunicación humana. Brevemente vamos a decir, los representantes de la teoría de la comunicación humana, Bateson, Van Lawes, se basan en los axiomas, en algunos axiomas, por ejemplo, que no es posible no comunicarse, que toda comunicación tiene un contenido en sí misma, pero además tiene un aspecto relacional entre las partes que realizan esa comunicación. Que la comunicación es verbal y gestual, es decir, la forma de comunicación no es solo lo que se dice, sino también la actividad gestual de quien lo dice. Y en dos tipos, destaca dos tipos de intercambios comunicacionales, los simétricos y los complementarios. Los intercambios simétricos son aquellos, yo digo, tú dices, ¿no? Cuando uno grita, el otro grita más fuerte. Y complementarios es cuando uno grita, el otro se calla. Serían los dos intercambios comunicacionales clásicos de los que habla Van Lawes. Tiene como meta, en definitiva, vamos a decir que en este método circular narrativo tiene como meta fomentar la reflexión, transformar la historia y también lograr el acuerdo. O sea, cambia el significado, crea contexto, legitima a las personas, pero fomenta la reflexión, transforma la manera de Bush y Folger también, intenta transformar la historia, pero a diferencia de Folger y Bush, que no se centran en el acuerdo, no tienen en cuenta como meta el acuerdo, y a diferencia de Harvard, cuya meta es el acuerdo, aquí son las dos, transformar la historia y lograr el acuerdo. Vamos a ver, vimos ya la mediación prejudicial cómo nace en los años 90 en el orden nacional. En el orden provincial. En el orden provincial, en el 2008 se dicta la ley 13.951, que está aún vigente, modificada por la ley 15.182. Tardó más o menos unos 2 años en dictarse el decreto reglamentario 2530/2010. Esas son las normas que rigen hoy la mediación prejudicial en la provincia de Buenos Aires. A ellas debemos adicionarle la resolución 788-2020 y el acuerdo 3989 de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que a partir de que la ley 15.182 crea la opción de la mediación prejudicial a distancia, esta resolución regula esa mediación a distancia y el acuerdo 3989 establece es el acuerdo que rige la firma electrónica. Entonces, esta mediación prejudicial decimos que es un requisito de la admisibilidad de la demanda porque se exige el acuerdo medio, la realización, la presentación, ni siquiera transitar el proceso de mediación, sino asistir a la primera audiencia de mediación,
el cierre de la mediación, sea con acuerdo o sin acuerdo, para admitir, por supuesto va a ser sin acuerdo, para admitir la demanda, ¿no? Porque si hubiera acuerdo sería homologado simplemente, pero tendría una sentencia homologatoria. Dentro de lo que vimos todo el universo de conflictos, este régimen de mediación prejudicial es un método alternativo de resolución de conflictos judiciales, es decir, de aquellos conflictos que el Estado ha elegido para proteger. ¿Cuáles son las características? Este régimen de mediación solo es viable en materia que es disponible para las partes. Y sus caracteres, que se los adelanté ya, son la neutralidad, la imparcialidad del mediador, la confidencialidad y un cuarto elemento muy importante que es el consentimiento informado. Es decir, el mediador debe en su discurso inicial informar en qué consiste el proceso, cuáles son el protagonismo que van a llevar adelante las partes y su deber de neutralidad, imparcialidad y fundamentalmente la confidencialidad. Es decir, todo lo que se diga en el ámbito de la mediación debe quedar en el ámbito de la mediación. La confidencialidad es habitual que se celebren convenios, que se firme el convenio de confidencialidad. No siempre se lo hace. En algunos casos, en la primera acta de mediación, se les hace saber el principio de confidencialidad y las partes prestan el consentimiento informado, con lo cual quedan obligados, y todo aquel que esté dentro de la sala de mediación debe comprometer su confidencialidad. El objeto de la mediación prejudicial es facilitar, promover la comunicación directa entre las partes, es decir, volvemos al protagonismo de las partes y comunicación directa de las partes, que no opera dentro del ámbito judicial. Hay las excepciones que hay a las 13.951 de mediación prejudicial obligatoria, dijimos, aquellas causas que no son disponibles, por ejemplo, las causas penales, el divorcio, la incapacidad, inhabilitación, concursos y quiebra, juicios sucesorios, laborales. Hay, en los casos de los procesos ejecutivos y de desalojo, puede haber, es optativo. Es decir, en principio, en todos aquellos procesos disponibles, la mediación prejudicial es obligatoria. En los ejecutivos y en el desalojo es optativa. Vamos al procedimiento ahora específicamente. Después de este comienzo vamos a ir específicamente al procedimiento en la provincia de Buenos Aires de la mediación prejudicial obligatoria. Vamos a comenzar por el procedimiento de la ley que fija la ley y su decreto reglamentario en 2530, y después vamos a ampliar con respecto a la actualidad en tiempos de pandemia, donde hacemos la mediación a distancia. Pero hasta la sanción de este decreto 188 del 2020, la mediación se hacía siempre presencial y el trámite era siempre material, es decir, a través de llevar el formulario. Bueno, vamos a explicarlo más detenidamente. Se completa un formulario que se baja de la página de la Dirección de Mediación o bien del Colegio de Abogados de la jurisdicción que corresponda. Se baja el formulario en la página el sistema se llama Mediare, y en la página, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, van a entrar en el Mediare y ahí formulario de inicio. Ese formulario de inicio, una vez completado con los datos de las partes, el tipo de qué se trata la cuestión a mediar, se presenta en la receptoría. Hay que hacer 4 ejemplares. De los 4 ejemplares se le devuelven 2 ejemplares al abogado, un ejemplar queda en receptoría y otro ejemplar va al juzgado.
Repito, estoy hablando de antes del decreto, perdón, de antes de la resolución 788 del 2020, donde no había, donde toda la tramitación era presencial. Allí la receptoría sortea mediador y juzgado. Lo original, entonces le dan dos, una original y una copia al requirente y una copia al juzgado sorteado. La cuarta copia queda en receptoría. Con esos dos ejemplares, la parte requirente, el abogado de la parte requirente, porque no sé si lo puntualicé, pero es obligatoria la intervención de los abogados de la parte, es decir, que tienen que tener patrocinio aquel que asista o intente una mediación prejudicial obligatoria, debe hacerlo con patrocinio letrado. El mediador tiene 3 días para presentar esas dos, original y copia, al mediador que resultare sorteado. El mediador le devuelve la copia, con la constancia de recepción, día y hora. Y, a su vez, el letrado requirente suscribe que ha recibido esa copia. El mediador tiene después 5 días para fijar una audiencia dentro de los 45 días corridos. Son corridos no hábiles, 45 días corridos desde que está designado, no desde que le presentan el formulario, sino desde que fue designado. Fija la audiencia y notifica a las partes de la audiencia. ¿Cómo puede notificar? Puede notificar en forma personal, puede notificar mediante cédula de la Suprema Corte, por carta documento, puede notificar por ad hoc, es decir, la designación de un notificador ad hoc, un notificador para esa mediación, que lo debe designar el mediador y debe ser ajeno a las partes, claro está, porque si no perderíamos la imparcialidad. La notificación debe ser con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la audiencia y debe transcribirse el artículo 14 y 15 de la 13951. El artículo 14 es el que establece una sanción de 2 retribuciones mínimas del mediador a aquel que no comparezca. Por eso decimos que es obligatorio. Pero lo que es obligatorio es comparecer a la mediación. No es obligatorio continuar con el proceso de mediación, sino lo que es obligatorio es la comparecencia a la primera audiencia de mediación. Decimos entonces que se va a la primera audiencia de mediación y a partir de ahí puede pedir el cierre de la mediación y ir directamente con el acta de cierre al inicio de la demanda. Recuerden que dijimos que esa acta de cierre sin acuerdo es requisito de admisibilidad de la demanda. El artículo 15 es el de la 13951, es el que regula que la asistencia debe ser personal de las partes. Es decir, no pueden hacerlo mediante apoderado, porque ya vimos que es de la esencia de la mediación el protagonismo de las partes, que sean las partes las que a través de esa conversación facilitada por el mediador lleguen a un acuerdo. Salvo, bueno, entonces deben estar en forma personal y solo se acepta apoderado cuando son personas jurídicas o bien cuando están domiciliadas las partes a más de 150 kilómetros del lugar de la mediación. Podemos decir también, respecto a todo esto, reiterar, también, que el patrocinio letrado es obligatorio. Se puede hacer, o sea, llegamos entonces a la fijación dentro de los 5 días de una audiencia, dentro de los 45 días de la designación notificada con 5 días hábiles de antelación. Ahora bien, puede haber que el mediador tenga una audiencia preliminar con el requirente, y esto es opinable, porque puede entenderse como violatoria de la imparcialidad. Puede o no tener una audiencia para tener ese contacto previo y conocer el alcance de las pretensiones. Habitualmente se hace. La mediación se le ha puesto un plazo de duración
de 60 días corridos. Ese plazo puede ser prorrogable por 15 días por el mediador, con causa. Y la decisión de prórroga del mediador es irrecurrible. Vencido el plazo, se labra el acta y queda expedita la vía judicial. Debo decirles que es habitual que estas prórrogas se demoren, que la mediación se demore más de 60 días en aquellos casos en que hay, por ejemplo, inconvenientes para notificar a las partes, porque no se encuentra el domicilio, porque la parte tiene una justificación para no comparecer a la primera audiencia, con lo cual no se le impone la multa. Es decir, distintos supuestos excepcionales que autorizan la prórroga más allá de los 15 días que establece la 13951. Dijimos, ya fijamos la audiencia. De todas las audiencias que se fijen, se labra acta y se deja constancia de la comparencia o incomparecencia de las partes, de sus notificaciones. Es importante que el acta consigne el lugar donde fue notificado, el domicilio donde la notificación se produjo, porque ese va a ser el domicilio en el que se va a tener que notificar la demanda. Y también, entonces, tenemos que poner la comparencia, incomparencia, las notificaciones, los domicilios, y si se designa una nueva audiencia, poner la fecha de la audiencia, porque entonces todas las partes comparecientes quedan notificadas. Hay que celebrar tantas actas como audiencia se haga, y se entregan tantas copias como parte se haga. Es decir, de cada audiencia se labra un acta con tantas copias para ser entregadas a cada una de las partes. Estas audiencias se pueden realizar en forma conjunta con ambas partes y sus letrados, o bien separadamente con el mediador con cada una de las partes, pero siempre con su letrado. La primera audiencia habitualmente se hace conjunta. A partir de lo que se alinee en la primera audiencia, podemos establecer reuniones o audiencias separadas con cada una de las partes y sus letrados. Dijimos que la imparecencia justificada tiene una sanción igual a la retribución mínima del mediador. Hoy la retribución mínima del mediador está fijada por la resolución 818 del 2021, que establece un monto de honorarios del mediador según el monto del juicio de que se trate. Entonces decimos que concluye por acuerdo de partes, por pedido de una de las partes, porque el mediador decide que la mediación no puede seguir adelante en esos términos. Por ejemplo, si media violencia entre las partes, puede ser no realizada por desistimiento del requirente. Las formas más habituales de cierre son con acuerdo o sin acuerdo. Se debe constituir domicilio en cada una de las audiencias. Bueno, vamos a ver el acta de acuerdo. El acta de acuerdo, al igual que todas las demás actas, debe contener todos los términos del acuerdo, firmado por las partes y el mediador. Si no hay acuerdo, ya vimos que también se labra acta dejando constancia de que no hay acuerdo. Pero en todos los casos, con acuerdo, sin acuerdo, se entrega copia a las partes. En el segundo caso, sin acuerdo, habilita la vía judicial. Ese acuerdo se someterá a la homologación del juzgado, que haya sido sorteada cuando presentaron el formulario en receptoría. El juez otorga la homologación, que sería el caso de sentencias del 162 del CPCC, que son las sentencias homologatorias, cuando ese acuerdo representa una justa composición de intereses. Eso lo evalúa el juez. Si lo rechaza, es por resolución fundada y puede volverla nuevamente al mediador para que en el plazo de 10 días intente adecuar el acuerdo a esa justa composición de intereses que requiere para que sea homologado por el juzgado. Dijimos que cuando es homologado, sigue el régimen de las sentencias homologatorias, es decir, por providencia simple o por interlocutoria
según que homologuen o no el acuerdo. Este acuerdo se considera una transacción. Una transacción que es regulada por el artículo 1641 del Código Civil y Comercial. Esta transacción, entonces, si se hace por apoderado, debe ser con facultades especiales para transar. Les dijimos que este acuerdo es un contrato de transacción. Ahora bien, requiere homologación judicial porque tanto en el Código Civil y Comercial, la transacción produce, específicamente entre los artículos 1642 y 1643, que la transacción produce el efecto de cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial, salvo derechos litigiosos. Pero como es una mediación prejudicial, todavía no está en juicio. ¿Es necesario la homologación para su ejecución? Bueno, varios autores, como el doctor Toribio Sosa de la Cámara de Trenquelauquen, opina que no es necesaria la homologación. De hecho, por lo general se homologan los acuerdos si establecen plazos de cumplimiento o algunos requisitos que deben ser, siempre va a dar certeza una sentencia homologatoria que un acuerdo, que una transacción realizada por las partes en una mediación. Ahora vamos a ver por último cómo se transita hoy en la mediación a distancia. Ya vimos que la ley 15.184 establece la opción de mediación a distancia. Esta ley modifica dos artículos de la 13.959, el 15 y el 18, estableciendo esa opción de mediación a distancia. ¿Cuáles son las ventajas de la mediación a distancia? Las ventajas de la mediación a distancia son ventajas económicas, en algunos casos también de celeridad, pero fundamentalmente en los departamentos judiciales tan amplios como el de Bahía Blanca, por ejemplo, no es el único, hay muchos amplios, donde vamos a tener requirentes y requeridos desde González Chávez hasta Patagones, con mucha distancia, de Bahía Blanca solamente a Patagones es casi 300 kilómetros. En estos casos, el costo de la mediación, el costo de transitar una mediación, las distintas reuniones que haya que fijar, resulta muy costosa y eso desanima el proceso de mediación, desanima la participación en el proceso de mediación y tiende a ser cerrado sin acuerdo. Esa es una de las ventajas. Uno de los inconvenientes de esta opción a distancia es que lo que se llama la brecha tecnológica, es decir, que no todos los requerentes y requeridos tienen ni el conocimiento ni la tecnología adecuada para facilitar este proceso de mediación a distancia. ¿Cómo hacemos entonces para mediar a distancia? Ya vimos el procedimiento clásico de la 13951. Ahora sí, el mismo formulario que establece el programa de mediar, el programa que bajamos de la página del colegio o de la dirección, se envía electrónicamente a la receptoría de expedientes, se envía por mail a la receptoría de expedientes, se realiza el sorteo en receptoría y le reenvía con la planilla de sorteo al abogado del requirente. El requirente remite esa planilla al mediador sorteado. Bien, para llevar a cabo esta mediación, esta resolución determina que la declaración jurada de datos, pero voy a declarar que además el formulario de inicio es suficiente para iniciar la mediación, pero además hay que completar una declaración jurada de datos. En esa declaración jurada de datos van a constar los datos del abogado, del requirente, del requerido y si hubiera del tercero. Bueno, esa planilla se remite también por mail al mediador sorteado y
esa planilla tiene un código, esa declaración jurada tiene un código que se carga en el sistema Mediare y automáticamente se cargan todos los datos de la planilla. Pero el abogado del requirente debe, además de los datos identificatorios, enviarle identificatorios, domicilio real, domicilio constituido, correo electrónico, número de teléfono celular. Vamos a ver que ahora también, a partir de la 3989, el domicilio electrónico. Pero en principio tenemos sus datos identificatorios, domicilio real, domicilio constituido, correo electrónico y número de celular de la parte requirente y de su letrado. Todos los intervinientes en el proceso deben enviar previo a la audiencia al mediador los documentos que acrediten la personalidad en el caso que actuaran por apoderado. Pero también deben enviar la fotografía de la credencial profesional, anverso y reverso. Y también enviarle del documento de la parte requirente el anverso y reverso. Así, los mediadores tienen una cuenta oficial en la Dirección Provincial de Mediación y así es donde el mediador, y a través de esa cuenta, de ese mail, le envía a la parte requirente, a su letrado, la audiencia, horario y la plataforma o sistema de transmisión de voz que va a utilizar y si hubiera el link para ingresar. El link para ingresar. Le envía una notificación a la parte requerente de su letrado por su mail donde constan día, hora, la reunión, por qué plataforma se va a hacer y cuál es el link de ingreso a la plataforma. También eso debe estar contenido en la notificación que hay que hacer fehaciente a la parte requerida. La notificación a la parte requerida debe ser en forma fehaciente. Entonces, ¿qué pasa? No podemos notificar a la parte requerida por mail, porque todavía el mail no es una forma de notificación fehaciente. Entonces, la notificación se va a hacer por las formas que vimos. Cédula de la Suprema Corte de Buenos Aires, mediante notificadora ad hoc o mediante carta documento o en forma personal, que debe poner todos los requisitos más la plataforma que se debe consignar, que se debe hacer a distancia, cuál es la plataforma y cuál es el link de ingreso. También cuando el requerido recibe la notificación, esa notificación fehaciente, el requerido y su letrado deberán enviar al mediador, previo a la realización de la audiencia, al correo electrónico denunciado por el mediador, que es su correo oficial declarado, todos los datos igual que debió poner el requerente, tales como los datos identificatorios, domicilio real, domicilio constituido, celular, mail. Y la falta de cumplimiento previo a la audiencia es lo mismo que la incomparecencia, es decir, importa comparecencia en los términos que ya vimos del artículo 14 de la 13951, que le acarrea la multa. La multa se ejecuta vía ejecución fiscal, ¿no? También, aunque sea a distancia, la mediadora debe firmar un acta y acá debe consignarse en el acta que es realizada a manera de distancia y debe enviar vía mail a cada una de las partes el acta realizada. Si la mediación se cierra, y aquí viene el problema de la firma del acuerdo, si la mediación se cierra sin acuerdo, basta con la firma del mediador. Pero si la mediación se realiza con acuerdo, va a requerir la firma de las partes. Pero ¿cómo deben firmar las partes esa acta? Estamos hablando de una mediación a distancia. La firma tiene que cumplir los requisitos del artículo 278 del Código Civil y Comercial. Si hablamos de mediación a distancia, es una mediación que realizamos mediante medios electrónicos. Entonces, ¿cómo firmamos? Bueno,
respetando la regla del artículo la regla del 288 del Código Civil y Comercial. Tenemos la firma hológrafa y la firma digital. No hay otra manera fehaciente de firmar un documento. La firma hológrafa se puede realizar como cerrada la mediación con acuerdo, se manda a cada una de las partes un acuerdo y comparecen a la firma a la oficina del mediador con firma hológrafa, la firma del primer párrafo del artículo 288. Ahora, si fuera la firma digital, el mismo artículo, segundo párrafo, entonces ahí tiene que tener el requirente, los letrados, el mediador, firma digital. Sabemos que la firma digital en la Argentina hace 20 años, que está la ley 25506 de firma digital. Pero todavía no ha sido implementada. Entonces nos vemos con el inconveniente de la firma en los casos de las mediaciones cerradas con acuerdo. Porque no nos basta la firma electrónica, que vamos a ver ahora en cómo a partir del acuerdo 3989, cuándo debemos utilizar el domicilio, perdón, el domicilio aparte, el domicilio electrónico. Entonces, si fuera entonces cerrada con acuerdo, tiene que ser firma hológrafa o firma digital. Se manda el acta a las partes denunciadas. Ahora bien, según la resolución, podría firmarse electrónicamente, es decir, hubiera enviar el acta de acuerdo sin firma del mediador, se envía a cada una de las partes intervinientes, la firman y la reenvían al mediador. En ese caso lo firma el mediador y ahí queda el acta con el acuerdo. Pero es sumamente frágil porque decimos que ya el artículo 188 no admite la firma de esa forma, sino que tiene que ser firma digital. Y la mayoría de la gente no tiene firma digital. El transcurrido el plazo de 5 días, si alguna de las partes no le reenvía al mediador el acuerdo firmado con firma digital, el mediador va a extender el acta de cierre de la mediación sin acuerdo y se habilita la vía judicial. Dijimos que se requiere firma digital. La ley 25.6 nos dice qué es la firma digital. La firma digital es la que se utiliza con procedimiento matemático, con criptografía. Una criptografía simétrica, es decir, que tiene dos claves. Una clave que es la del emisor de la firma y una clave pública que todos pueden verificar la firma y el documento creado electrónicamente. Por eso siempre es susceptible de verificación por terceros. Identifica al firmante y también ese documento firmado digitalmente queda como plastificado, es decir, no se puede modificar. Entonces, porque el sistema detecta cualquier alteración digital posterior a su firma. Vamos a ver ahora lo que más o menos vimos por arriba, que era el tema de los domicilios electrónicos. Según el nuevo acuerdo de domicilios electrónicos, a la presentación del formulario de inicio de la mediación, el reclamante y su letrado siempre debe inscribirse en el domicilio electrónico, en el registro de domicilios electrónicos de la Suprema Corte, y es al momento de formalizar la pretensión. Los abogados todos tenemos un domicilio electrónico, como tenemos todos firma electrónica, que dentro del sistema de justicia la firma electrónica es perfectamente válida. Lo que les dije anteriormente es para aquellos casos de firma fuera del sistema judicial, y como el acuerdo en mediación prejudicial es fuera del sistema judicial, es previo a la incorporación al proceso, no es válida la firma electrónica para no es suficiente para dar forma fehaciente al documento electrónico. El artículo 7, entonces, del anexo de este acuerdo 3989 nos dice que al momento de formalizar la pretensión
el requirente debe establecer un domicilio electrónico. Sabemos que la mayoría de la gente no tiene domicilio electrónico. Bueno, se saca de la página de la Corte, donde habla cómo formalizar ese domicilio electrónico de manera muy sencilla. Y el requiriente a formalizar, entonces, ¿no? O bien cuando notifica al mediador también puede ser. El requerido tiene 5 días de su primera presentación para registrar su domicilio electrónico. Es importante destacar que si la parte no registrara su domicilio electrónico, no otro domicilio electrónico, su domicilio electrónico, queda por defecto el domicilio, como domicilio, el domicilio electrónico del abogado. Y esto es importante porque vamos a ver los efectos que tiene ese domicilio electrónico según el acuerdo de la Suprema Corte. Incumbe al mediador el control del cumplimiento de la carga de inscripción de los domicilios electrónicos. Entonces, el mediador debe advertirle al requerido, y es interesante que lo haga en la notificación, esta disposición del artículo 7, que debe, dentro de 5 días de su primera presentación, constituir un domicilio electrónico y que si no por defecto quedará constituido en lo de su abogado. Ese domicilio electrónico, según este acuerdo, va a estar el domicilio donde se va a notificar la demanda, las medidas cautelares, las diligencias preliminares, en fin, actuaciones de suma trascendencia. Ya van a estar notificadas en el domicilio electrónico, ya no va a ir la cédula en papel. Entonces, con ese domicilio electrónico, si no lo constituyera el requiriente, va a ser entonces, el requerido o requiriente va a ser entonces notificado en el domicilio de su letrado, del domicilio electrónico del letrado que interviene en la mediación. Y dura el plazo de validez para la notificación es de 6 meses posteriores a contados desde la inscripción, desde que se inscribe ese domicilio. Por otro lado, hay instituciones que están obligadas a inscribirse y organismos públicos están obligados a inscribirse en el domicilio, escribir el domicilio electrónico, tales por ejemplo como las compañías aseguradoras. Bueno, creo haber tratado casi todos los puntos más destacados del tema. Yo voy a abrir ahora un foro para que todos me den las opiniones del monólogo, de lo conversado y las dudas, y para aclarar o repetir o informar sobre todas las dudas que tengan respecto al tema, ya les digo, que hemos tratado hoy.